alternativas se ven, si es presencial, si va a ser mixto, si va a ser online. Así es que eso es uno de los temas que le vamos a preguntar. Espero que nos entregue novedades. También queremos hacer un recorrido por algunos festivales, porque el título de hoy justamente se llama el futuro de los festivales. Ese es el tema de hoy día. ¿Qué está pasando con los festivales? Entonces, yo creo que está a punto de conectarse Raúl. Mientras tanto, les muestro algunos recuerditos. Mira, ese monito que varios de ustedes deben tener, que es el pudú, para convocar las buenas energías para que efectivamente este festival vaya. Aquí tenemos otros y otros del Festival de Cine de Valdivia y también otros. Este año se cumplen 27 años del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Estamos a la espera de que se conecte con nosotros Raúl Camargo. Les cuento, para los que recién se están integrando, que este espacio se viene ocupando hace varios viernes ya, a las 21 horas, para justamente hablar sobre cine, hablar sobre cinefilia. Y la semana pasada estuvo Isabel Orellana de la API y fue entrevistada por Alejandra Pinto. Y ese video ya está en YouTube. Así es que lo pueden consultar para que vean qué ha pasado con los trabajadores culturales. Se dio un muy interesante debate, así es que para que lo busquen en YouTube. También vamos a ir viendo las preguntas de ustedes. Raúl, conéctate. ¿Te acuerdas que había que poner pantalla dividida? Y eso que lo ensayamos, po. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Raúl, conéctate. Estamos a la espera entonces de hacer este live, que ya se ha vuelto una tradición de los días viernes en la noche. Así que si quieren ir tirando algunas preguntas mientras tanto Raúl se conecta, pero ya debe estar por conectarse. Algunos si tienen por ahí su vinito de viernes en la noche, su agüita mineral o su lo que sea, aquí estamos. Ok, don Raúl Camargo está esperando aquí Valdivia y está por comenzar. ¡Bravo! Aquí estamos los dos. Buenas noches. El capo. Hola, de buenas noches. Bienvenido. ¿Escucha? Sí, yo creo que sí. ¿Los demás escuchan? ¿Sí? Mira, estaba mostrándoles a los compañeros todos los recuerditos de Valdivia. Mira qué maravilla. Así es que esto es una buena señal de que esperemos que este año tengamos un festival. Tú ya nos vas a contar de qué manera va a ser ese festival. Espero que nos des varias novedades, que hablemos de cinefilia, que hablemos de festivales, de qué está pasando en el mundo. Entonces, te propongo que antes de que empecemos de lleno en el Festival de Cine de Valdivia, que se viene, cómo se va a resolver el tema en esta coyuntura tan compleja de la pandemia global. Antes de eso te propongo que hagamos un pequeño recorrido por los festivales del mundo, de la región latinoamericana y los chilenos, y cómo han ido enfrentando esta situación de cierre. Empecemos por, Berlín fue el único festival de los más grandes que alcanzó a realizarse antes de que de las cuarentenas en la mayoría de los países. No sé si nos puedes dar un pequeño recorrido sobre los festivales en el mundo y cuáles han sido las estrategias que han determinado los distintos festivales. No quiero nada, las estrategias, porque aprendiendo de eso, o a propósito de eso, vamos a ir después pensando cómo el FIC Valdivia en su 27ª edición de octubre de este año va a enfrentar también este tremendo desafío global. Así es que, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuál es tu percepción de los festivales? Démosle con todo, si no, ¿para qué? ¿Me escuchas? Sí, escucho perfecto. Gracias por la invitación a los amigues de la gente y un gran saludo a todos los que están viendo y escuchando, sobre todo a quienes están pasando por problemas, digamos, de salud, por problemas económicos. Yo tengo el celular un poco distante de mi hermoso rostro, digamos, entonces no alcanzo a leer los comentarios, así que agradeceré que el equipo de la gente vaya haciendo las menciones.
Estamos acá desde Valdivia, una lluviosa Valdivia en el día de hoy, y claro, el año partió de una manera bastante particular. En general había una expectativa cinéfila muy fuerte con lo que pudiese hacer Berlín, porque de cierta manera Carlos Chatrián, o sea, no de cierta manera, Carlos Chatrián había demostrado que la cinefilia se podía tomar el poder de cierta manera, es decir, una persona que venía, ¿no? Claro, que es el exdirector de Locarno, que sin palabra alguna de alemán hablada, digamos, no estaba ni siquiera en la quinela de favoritos, pero es elegido el director, lo que para muchos de los como más cinéfilos militantes consideramos como un gran triunfo, como si fuera nuestro, digamos, una suerte como de mundial, porque a su vez había no solamente mantenido la excelencia de Locarno, digamos, sucediendo a Olivier Père, o como se pronuncie, digamos, el amigo francés, sino que la había justamente potenciado aún más el Festival de Locarno como quizás el gran templo cinéfilo anual de un festival que, si bien tiene cierta concesión mínima a la alfombra roja, finalmente la importancia está en las películas, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, había expectativas sobre toda la gente que va a Berlín. Yo nunca he ido al Festival de Berlín, con la decepción constante de la competencia de Berlín. Entonces, no solamente Chatrián genera esta expectativa, sino que con su equipo de programación, que es básicamente Locarno, más algunos que se mantienen de la programación anterior, responde con creces. Y responde con creces con una programación muy potente, incluso, de cierta manera, hasta se podría considerar egoísta, en el sentido de que instala una nueva competencia, que era la Encounters, digamos, encuentros, que podía a su vez verse como una competencia interna al Fórum de la Berlinale, que es donde justamente abre una de las mejores películas del año, que es El Tango del Viudo, de Valeria Sarmiento y Raúl Ruiz. Un gran saludo. El año pasado en FIT Valdivia pudimos ver un segmento, exacto. Sí, un adelanto, ya van a contar de eso. Y también estuvo Dominga Sotomayor, fue jurado justamente en esta nueva sección que tú mencionas en Berlín. La joven directora ganó la mejor, por primera vez una mujer fue la mejor directora en Locarno el año pasado o antepasado, ¿no? Claro, entonces se genera como también una suerte como de sacada de trote, digamos, como amigos programadores de otros festivales clase A, digamos, de Cannes en adelante, siempre confianzaban que Berlín no era un gran problema, por así decirlo. Yeah. Pero ya con un equipo de programación de esa excelencia, por supuesto la pesquisa se comienza a hacer antes, se genera una programación prácticamente soñada para las películas del primer semestre, lo que hacía a su vez ver qué iba a pasar justamente con Cannes, Locarno, Venecia, Toronto, San Sebastián y todos los festivales, digamos, de esa estirpe, pero justamente en la línea en que se comienza a celebrar con el anuncio de la no visita de la poderosa delegación china al mercado que a su vez Chile fue el país invitado, digamos, el país de honor, pero ya uno lo veía como una suerte como de algo que estaba sucediendo en Europa con un virus que ocurría en China y que de cierta manera iba a hacer que los mercados no fuesen tan potentes. De hecho, yo mismo no le tomo el peso a la situación hasta que comienzan justamente a llegar, a trasladarse el virus y comienzan las suspensiones de los festivales, ya en pleno marzo. Es decir, Rotterdam se celebra sin problemas, Berlín se celebra sin problemas y con, digamos, justamente esta cualidad de, comillas, no digamos prueba superada, sino que era como confirmación de que la cinefilia, el poder, por así decirlo, implica decisiones programáticas de importancia, independiente de posibles concesiones que son difíciles de no justamente realizar cuando se está en esas esferas de poder, digamos. Entonces, lo importante era como qué viene después, o sea, un año fabuloso. Siempre que Hong Sang-soo hace una película es un buen año, digamos. Una película maravillosa a su vez como Isabela Matías Piñeiro. Y con una dificultad, me imagino, muy grande para la gente que fue a la Berlinale con respecto a elegir como de cierta manera sus favoritas por justamente que la riqueza, o sea, la sección panorama, que siempre fue una sección más bien coja, también con grandes apuestas en nombres y también con películas. El Fórum de Berlín, si bien se podía considerar como debilitado, abre con Raúl Ruiz.
¿ya? En la Berlinale se exhiben 2 películas de Radu Jude, que es uno de los cineastas más importantes a nivel contemporáneo, y que es un rumano que no toma aviones y que por ende se transforma en un cuasi invitado perfecto para festivales online ahora, digamos, viéndole como la otra vía. Entonces, se genera como un gran puntapié inicial que termina siendo una zancadilla cuando se comienzan justamente a ver las cancelaciones en Norteamérica, y toda esta seguidilla que empieza a afectar a los festivales del primer trimestre o el primer semestre, de hecho justo post Berlín. Y ya a su vez con la rumorología de que finalmente el Berlín va a ser el primer festival en abril nuevamente. Entonces como hay una suerte como de estado de gracia del festival alemán, pero lamentablemente de un estado de gracia signado por la desgracia, que es justamente pensar qué va a pasar con el resto de nosotros como cinefilia mundial. Bueno, a nivel latinoamericano, claramente el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, aunque había rumores de que podría ser online, finalmente claro. Cancela, pero deja como abierta la posibilidad eventual, que a lo mejor en otro momento, pero bueno, no pasa nada. Sí, o sea, cualquier cancelación de un festival independiente, de las simpatías o no simpatías que puedan sentir personas determinadas por esos festivales, es doloroso 100%, ¿ya? Nosotros al menos siempre hemos defendido la idea de que los festivales son como, lo he repetido hasta el hartazgo, que son como las embajadas del cine en el mundo. Y por ende, que ser una embajada es finalmente generar la no posibilidad de que los cinéfilos, que serían los ciudadanos de este país llamado cine, se queden sin un lugar de protección, sin un lugar donde ir. Entonces, en ese sentido, si bien, claro, habían rumores de que Bafisi se iba a hacer online, porque era más bien la misma fecha de Buisson Durrell, o como se pronuncia, digamos, que es un festivalazo mundial, y que resolvió de una manera impresionante el dilema, pero es muy difícil resolverlo en tan poco tiempo. En ese sentido, probablemente si Bafisi hubiera sido un festival del segundo semestre, hubiera sido quizás online, pero resolver en un mes una situación con una contingencia y a su vez con la incertidumbre de los planes gubernamentales a los cuales todos nos tenemos que acoger es prácticamente imposible. Entonces, fue muy doloroso. El Bafisi es sin duda uno de los festivales más importantes a nivel mundial, ni siquiera latinoamericano. Es un festival donde han surgido grandes películas, que está hecho por gente que ama el cine también, y por ende fue muy triste, como lo fue lo que pasó con el Festival de Costa Rica. FICUNAM se logra realizar y se logra terminar. Cartagena a medias, y de ahí empieza justamente todo el punto de no solamente empezar a preocuparnos de nuestras familias, de nuestros amigos, sino que ver qué pasa, o qué va a pasar, o qué va a suceder a la espera, como dijo Roger en un foro que tuvimos ayer, como de esta vacuna milagrosa que no tiene ningún atisbo de aparecer en el cortísimo plazo. Entonces, claro, hay que ver cómo se adaptan los festivales, cuál va a ser la decisión de los cineastas con respecto a las películas, y sobre todo, cuál va a ser la respuesta de cada gobierno que rige la vida ciudadana con respecto a la actividad pública. Entonces son muchos factores, lo que implica que en esos factores es fundamental que los equipos de trabajo tengan claridad con respecto a qué es lo que quieren hacer. Y en base a eso, implementar cuando se deba implementar. Bueno, y depende del tipo de festival también. A lo mejor algunos pueden funcionar de manera online, lo que comentábamos antes en la prueba técnica, como el Basofi, que es un festival de rarezas argentina que se realiza todos los años en el Malva, en Buenos Aires. Este año se la jugó de una manera bien excepcional y muy original por subir las películas. Estamos hablando de películas antiguas que son súper raras, los de Dos Cabezas, qué sé yo, y la subió a YouTube y se generó ahí un espacio súper interesante donde emulaba la idea del festival con horario, y permanecía en YouTube un rato la película y después se bajaba, pero en el fondo la idea de comunidad, que justamente el director del Festival de Berlín que tú citabas, habla de, a propósito de una nota que salió hoy día en Página 12, habla de los festivales como el baluarte de la resistencia, del cine de resistencia,
y cómo los festivales son festivales de comunidades, festivales del pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando enfrentamos una pandemia global inédita en el mundo, con un efecto además de recesión mundial que se viene durísimo, cómo los festivales generan ese espacio de resistencia y también o sea, si no hubiera público en ciertas salas, no se podrían hacer ciertas películas, comentaba alguien también. O sea, un espacio para la independencia, para la resistencia. Me gustaría si pudieras ahondar un poquito entonces en este concepto de comunidad que tú también ayer en el Cawin, que es este espacio de conversación, que ya nos vas a contar más cómo sigue el Valdivia con los Cawines, que es una palabra del Mapudungun, me imagino, ¿no? Exactamente. Cómo la comunidad y la responsabilidad que tiene FIT Valdivia de mantener el acompañamiento a esas audiencias que se quedan sin poder ir al cine, pero que surgen estas otras alternativas de mantener, de no nos soltemos en el fondo, de sigamos conectados. Claro. El concepto de comunidad y la responsabilidad de los festivales en eso. Bueno, no tuve la oportunidad de leer lo que me comentas de Página 12. Hoy día estuve haciendo clases hasta más o menos las 6 de la tarde y de ahí me desconecté básicamente y me preocupé si así calarme para este encuentro magno. A su vez, con Marisol, o sea, Marisol es la última persona que yo vi socialmente, digamos, antes del confinamiento, porque fuimos al lanzamiento del libro de Sergio Navarro. Claro, y en ese tiempo la conversación tenía que ver, o lo que me preguntaba, que podemos, como me imagino, ciertas cosas sí contarlas, digamos, tenía que ver cómo el festival iba a afrontar el tema de el estallido social a un año del estallido en sí, digamos. Y esa era como la discusión cinéfila que teníamos. No estaba ni en las cómicas el tema del virus. Ahora, es importante como el tema de la idea del pueblo porque, bueno, yo no la leí, pero no sé qué idea de pueblo tienen los festivales europeos o latinoamericanos, digamos, y creo que es distinta. Suena bonito el tema de la comunidad, pero en general me parece que esa clase de festivales es más bien una suerte de que manifiestan más bien decisiones más bien hegemónicas, digamos, como de poder. O sea, si bien en la historia de, por ejemplo, Carlos Chatrián como director de Locarno, él instala una competencia, digamos, o una muestra que se transforma en competencia para el cine más alternativo, por así decirlo. Dicho de paso, competencias en las cuales yo siempre he estado en contra, porque cuando se abre una competencia para, por ejemplo, el experimental, básicamente estás diciendo que esas películas no pueden alcanzar la competencia internacional. Es como las más raritas las dejamos en otro lado. Pero claro, tiene, y esa experiencia ya abre encuentros, digamos, y esas películas probablemente podrían haber ido al Fórum de Berlín o a Rotterdam, digamos, o a Marsella después. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las declaraciones públicas, sobre todo cuando se apela a pueblo, comunidad, digamos, a esta otra edad, y hay que empezar como a desglosarlas, digamos. ¿Ya? Yo sí creo que los festivales deben tener una misión pública, ¿no? Así como la televisión debiese tener una vocación pública. Pero bueno, eso tiene que también medirse en los hechos concretos, digamos. Yo no sé si un festival que tiene una mirada más bien hacia la industria, digamos, como por ejemplo lo que hablaba Thierry Frémaux de Cannes, para no hablar tanto de Carlos Chatrián, que me parece de lo mejor que hay a nivel de los directores de festivales, hablaba de ese mismo tema, como de volver a las salas, la comunidad, digamos, el encuentro, la pantalla grande, pero Cannes es un festival de abonados, de industria, y que es caro. O sea, yo no sé qué pueblo habrá ahí, ¿ya? Cuando ya el helado te cuesta caro, digamos, y cuando el poder ir al festival y alojarte es carísimo. Entonces yo creo que también está todo mediado, como también decía Roger ayer, digamos, un gran homenaje a mi querido Roger, que tiene que ver con cómo se media el capital en esto. Y ahí también ingresa un tema con la posibilidad tecnológica, no es menor. Puede que la tecnología termine acercando los festivales a personas que no tienen el dinero para ir a festivales. Porque es bonito hablar del festival presencial como encuentro de la comunidad. ¿Pero qué comunidad se encuentra? Bueno, se pueden reproducir las mismas desigualdades en la sociedad. O como cuando, no sé, Patricio Guzmán habla que
el cine es el álbum fotográfico de una familia. Suena muy bonito también, digamos, ¿ya? Pero si no hay una escuela pública gratuita que enseñe cine, estamos dejando, por ende, el álbum familiar solo a la gente que tiene recursos para hacer películas. Entonces, yo creo que hay que tener un poco cuidado con esas lógicas de las frases hechas, sobre todo cuando aluden a lo colectivo y al pueblo, ¿ya? Y sobre todo con la palabra pueblo. No leí el artículo de página 12, pero me parece que sí, puede que esté aludiendo a la lógica del encuentro público, la lógica de plaza pública. Y eso sí se produce. Y por supuesto también es el ideal que el cineasta se encuentre con su público. Los festivales sí cumplen con un rol de resistencia cultural contra ciertas ideas hegemónicas. Pero ojo, también los festivales terminan estableciendo también cánones. Y esos cánones también se transforman en hegemonía, digamos. Entonces, yo creo que cada festival tiene que encontrar su rol en esta contingencia, pero dejando en claro que los festivales que estamos, como Valdivia en el segundo semestre, tienen muchas más facilidades para encontrar ese camino. Porque tenemos 6 meses de preparación para el que queramos hacer. Y en ese sentido es distinto a lo que le pasó a los amigues del Festival de Costa Rica, que yo tuve la suerte de ir a un precioso festival, distinto a lo que le pasó justamente a Alba Fisi, distinto a lo que le pasa a Documenta Madrid, digamos, que se iba a celebrar ahora, y a muchos otros, y sobre todo a los que ya decidieron, de hecho, cancelar ante la defensa, por una parte de la pantalla grande, ante el hecho que el online tampoco te resuelve todo, y ante la necesidad también de replantearse ante la probable imposibilidad de resolver con tan poco tiempo un dilema, que en el caso al menos de Valdivia tenemos, digamos, desde marzo en adelante para resolver. Sí, y por ende nuestro caso es distinto. Sin duda. Ahí ya nos van a contar cuál es el debate y los análisis que están haciendo para tomar la mejor decisión. A nivel de festivales nacionales, el caso de FEMCINE fue realmente heavy, porque a pocos días del estreno tuvieron que tomar la decisión de congelarlo a lo menos, y están evaluando cómo se puede hacer para que se pueda ver la película, digamos. O sea, perdón, es más, el festival más comprometido artístico y políticamente en Chile, que es Frontera Sur, que es mi festival favorito, digamos, aparte de Valdivia, por supuesto, se tuvo que suspender 2 veces. Producto del estallido, siendo que fue uno de los pocos festivales que cuando se declaró la guerra a la ciudadanía salieron públicamente a manifestarse contrarios a eso, y luego se vuelve a suspender por la pandemia. Un festivalazo, digamos, un festivalazo que a su vez se asume como muestra, no como algo competitivo. Entonces, toda suspensión o cancelación es muy dolorosa. Sea cual sea el festival, sea un festival de cine y moda, un festival de cine y cocina, sin ningunear ni la moda ni la cocina, digamos, un festival de cine y mujeres como FEMCINE, un festival más ligado a lo radical como Frontera Sur, si fuera un festival de cine y tenis, qué sé yo, toda oportunidad de encuentro y de vivir democráticamente esos encuentros cancelándose son muy dolorosos, y eso es parte también de un dolor mucho mayor que tiene que ver con el dolor del desempleo, de la precarización, del colapso en la salud, de las no decisiones de Estado, y que por ende también en la lógica de los festivales, si bien es importante sobre todo para la cinefilia militante, por así decirlo, que se tomen ciertas decisiones potentes o clarificadoras, también hay que tener claro que hay que ver cuál es el momento, digamos. O sea, nosotros como festival, por ejemplo, toda la decisión que tomemos va a ser en conjunto con el señor intendente, con el señor alcalde, con los concejales, con los consejeros, con... Bueno, señores. No. Señores, o sea, por favor, hay cores mujeres y concejalas mujeres con las cuales tenemos una gran relación, pero tiene que ver con el tema de que cuál es la oportunidad para hacerlo. No es la hora en el pic de la pandemia. No, sin lugar a dudas, ¿ya? Y además el impacto que genera el Festival de Cine de Valdivia en la propia región. Ustedes han hecho estudios de cuánto ingresa en términos monetarios por cada visitante, además, por supuesto, de todo el impacto social, educacional, todo el trabajo que ustedes hacen durante el resto del año. Eso creo que claro. Sí es interesante comentarlo. Ustedes van a los territorios, a las comunas, tienen un trabajo con los estudiantes, con los niños, y eso es durante todo el año, no solo por la semana de octubre, donde se desarrolla el festival. Claro.
Sí, entonces hay un trabajo de base. Nosotros somos parte de un centro cultural que el festival es como la gran celebración y el punto cúlmine de lo que se hace durante todo el año. Ya el año pasado tuvimos un tema muy complejo que fue la ausencia de nuestra sala de cine, que es el Teatro Lord Cochrane, donde todos los martes religiosamente dábamos películas, digamos, en pantalla grande, de manera gratuita, para generar esta lógica de encuentro, ¿ya? De un cine no habitual, pero sobre todo repasando grandes clásicos de la historia, una suerte como de revisión histórica de películas que era importante ver en pantalla grande. Y eso lo veníamos haciendo de manera sostenida los últimos años, a su vez yendo a todas las comunas de la región, y ya el año pasado tuvimos que reinventarnos, digamos, y hacer un poco lo que ya hacíamos en las comunas, porque la región de los ríos no cuenta, lamentablemente, con con la infraestructura cultural que merece, ¿ya? No hay salas acordes para la exhibición cinematográfica. Entonces nosotros igual vamos a junta de vecinos, digamos, a colegios, se busca la forma, pero a su vez esa forma se busca para luego señalar, en octubre vamos a ir al cine, a la pantalla grande, con el sistema de sonido, con el proyector, digamos, DCP, un festival que vive de la lógica del encuentro, del respeto a los formatos y a las películas. Hay que recordar, lo he dicho en otras oportunidades, que cuando la película parte no ingresa nadie más a la película. Sí, lo hemos podido comprobar. Uno se queda afuera y... Claro. Entonces, tenemos ese trabajo social de base, que a su vez se agregan como estos encuentros ciudadanos que se llaman Cawin, digamos, relaciones con el mundo de la ciencia, con el mundo indígena, es decir, un trabajo integral completo que por supuesto nos gustaría ampliar más aún si tuviéramos el presupuesto acorde, y que claro, en esta situación pandémica hay que empezar a ver cuál podría ser la fórmula para poder acercarse, y justamente lo virtual, si bien no es el ideal, también genera ciertas ventajas o nuevos espacios, como sobre todo para instituciones culturales frágiles como son todas las chilenas, o casi todas las chilenas, digamos, tener un conversatorio con alguien del calibre de Diego Mondaca o Roger Cosa, que no están en Chile, por ejemplo, ¿ya? Pero si es Perdón, lo que decía Dominga ayer a propósito de este encuentro virtual que ustedes tuvieron, que si hay algún aspecto positivo de esta situación, es que ya no hay territorios definidos. O sea, Cine Clubcito Boliviano, Diego Mondaca, que estaba invitado ayer, y Dominga conversan más allá del territorio, de la frontera, y se está generando paralelamente esta cosa del encuentro, que es súper potente también. Ahora un encuentro mediado por una conexión a internet que lo permita también. Sin duda, porque no todo el mundo tiene internet, claro, y eso ha quedado en los colegios más postergados, por ejemplo. Sobre todo como en esta situación de las clases virtuales, digamos, en que hayan personas que denostaban los paros online de estudiantes porque al parecer no saben que no toda la gente tiene computadores o internet o una pieza para poder estudiar, digamos. Entonces, claro, hay demasiados factores múltiples que están incidiendo. Ninguna solución es la panacea, pero al menos tiene que estar ese espíritu y de tratar de generar un espacio acorde a aquello. Sí, yo pondría la alerta a propósito de la discusión que generaba ayer Roger sobre el cinéfilo no es un consumidor. Pondría alerta en relación, por ejemplo, a Netflix, que si bien es una plataforma que tenía un crecimiento enorme, que ha generado espacio también para películas, con todo un debate en su momento con Cannes, qué sé yo, hay un espacio ahí. Pero, por ejemplo, en estos 2 meses de pandemia han duplicado sus utilidades, claro, cuestión que lo hemos visto en varias otras empresas, y sin embargo, a propósito del impuesto que van a tener que pagar por razones obvias, que no pagaban, igual que otras empresas como Google, por ejemplo, ya van a subir las cuentas de Netflix. O sea, duplicas tus ganancias y sin embargo nuevamente es el consumidor en este caso el que paga el costo. Estamos en todas partes lo mismo, finalmente pagando el costo. Entonces se abren oportunidades, pero también en este caso particular de Netflix, con un afán de las utilidades que de verdad es brutal, digamos. Claro. Bueno,
Claro, ahora yo no soy de las personas que satanizan Netflix, digamos, ¿ya? No. Pero a su vez soy muy ignorante de las plataformas virtuales de visionado y debo reconocer aquello. O sea, tengo Netflix hace un tiempo, lo he ocupado muy poco y no he buceado en su catálogo de películas como para determinar qué tan curado está o no, o programado, digamos, ¿ya? Sé perfectamente que existe Movie, pero no, ni siquiera he hecho el intento como de suscripción, por así decirlo. Ni siquiera sé bajar películas, de hecho ni siquiera tenía internet en la casa hasta hace poco, pero sí, es que a mí lo que me está pasando también es que se están produciendo como ciertos mensajes con respecto al deber ser que también son peligrosos, digamos. ¿En qué sentido? Eso mismo, digamos, como esta lógica como binaria de lo bueno y lo malo, digamos, ¿ya? Yo creo que, o sea, todo este discurso de Netflix, o sea, yo creo que finalmente toda discusión tiene que ser llevada a una discusión con respecto a la clase, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Nosotros cuando damos películas los martes, por supuesto que fuimos creciendo en audiencia, pero a su vez éramos conscientes que esa audiencia, en películas que dábamos en la mañana para los colegios, pero a las 6 y a las 8 de la tarde, eran post jornada laboral. Chile es uno de los países con una de las jornadas laborales más extenuantes del mundo. Sobreexplotación. Entonces, la lógica del encuentro, si se produce en una familia que comienza a ver Netflix para descansar, me parece hermoso, digamos, ¿ya? Si hay otra opción, más hermoso aún. Y en ese sentido, por eso nosotros nos gustaba dar películas todo el año, como para decir que hay otra clase de películas, pero también me parece que se empieza a caer como una suerte de rol un poco mesiánico o de ultraposición con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando finalmente un poco lo que está pasando es el efecto contrario. Nosotros, al menos como festival, siempre hemos defendido la pantalla grande. Es más, hace unos años hicimos, digamos, con el equipo algo que se llamó el Foro Social del Cine Chileno, en un teatro para 400 personas, y sabemos que iban a ir 20, pero el tema era como que los fragmentos, las películas serían en pantalla grande, ¿ya? Que fue un error, de hecho, porque quizás había que buscar la intimidad con los invitados más que generar que se viera, digamos, la película, no sé, de Pablo Perelman en pantalla grande. Entonces uno también va aprendiendo de que no todo es tan taxativo si se mantiene la lógica de lo importante es el encuentro. Sobre todo pensando que los festivales, lamentablemente, en general, tienen una alta selectividad, es decir, lo que se exhibe es un porcentaje muy menor de lo que postula, por ejemplo. Lo que a su vez implica un dolor a quienes no quedan. Un dolor muchas veces no rehabilitado, por así decirlo, ¿ya? Que también quizás los festivales nos tenemos que empezar a hacer cargo de eso, más allá del correo un poco formal que te dice la no selección. Entonces, en ese sentido, si alguien quiere ver películas en Netflix o series, digamos, yo no veo series, no por un tema de que esté en contra de las series, o quiere ver Movie, o quiere ver otras plataformas, maravilloso, si eso implica como el compartir. Claro, el problema tiene que ver cuando se empieza a ver como única alternativa o lo hegemónico, digamos, ¿ya? En ese sentido, no solamente Netflix, sino que todos los que tienen que pagar impuestos en Chile los tienen que pagar, y de hecho, como proyectos de ley de instancia han habido, los súper ricos también tienen que pagar impuestos. Digo los súper ricos, los súper millonarios, ¿ya? Yo sé que soy súper rico a nivel, digamos, visual, pero o sea, tiene que haber una redistribución de la riqueza, digamos, ¿ya? O sea, y por ende yo creo que toda discusión con respecto a lo que podamos abordar cinéfilamente hablando va a terminar en una discusión de clase. En ese sentido, cualquier solución va a tener que también ir por la vía de aquello, independiente que sea también ilusa. Porque cualquier solución que plantea un festival ahora también es ilusa, pero al menos tiene que tomarla. Bueno, hemos visto durante esta pandemia, particularmente en el sur, en los países en desarrollo, el impacto diferenciado justamente. Son los pobres los que están muriendo más por falta de acceso a la salud, por enfermedades bases. O sea, finalmente el príncipe de la clase está transversalizado en todo el quehacer. Vamos a cuestiones más prácticas respecto, ya nos vamos acercando a el FIC Valdivia de este año, porque yo sé que nos vas a hacer un anuncio. Gracias por haber escogido este espacio para hacer los anuncios. ¿Para la exclusiva? Pero mínimo. Pero ustedes ayer, como FIC Valdivia, presentaron una plataforma nueva
que se llama playficvaldivia.cl, que de alguna manera es esta idea de acompañar a las audiencias que tú comentabas ayer. Va a ser un repositorio de películas históricas del festival. Cuéntanos más, es gratuito, lo más importante, porque yo espero ver ahí muchas cosas que recuerdo que no fue. Mira. A ver, esto surge de las conversaciones con el equipo, pero a su vez surge del Festival 25, cuando hacemos una muestra con respecto a los primeros pasos del cine chileno, ¿ya? Y ahí me acuerdo que me encontré con mi queridísima Pepa San Martín, digamos, porque una de las cosas que también el festival ha mejorado, al ser un festival que no tiene el presupuesto que merece, pero ojo, ningún festival en Chile lo tiene, y gran parte de las familias tampoco los tiene, digamos, era que en esta lógica de alta selectividad nos generábamos, o más bien teníamos muchas personas que querían ir al festival y no aprovechábamos ese, comillas, porque hoy la palabra, ese como capital social. Entonces, lo que hicimos fue empezar a conjuntar como elencos estables, por así decirlo, que es lo que hacemos con cineastas, asesorando a otros cineastas en cine chileno en el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces le pregunté a la maravillosa Pepa San Martín si le gustaría que ese corto que dimos lo éramos, digamos, hiciéramos un portal para dar las películas. Y me dijo, por supuesto. Y esa idea quedó ahí, digamos, como una posibilidad, y que luego de la fiebre en la cual nosotros también incurrimos durante la pandemia, en sus inicios, por esta lógica como de aportar al quédate en casa, nosotros llegamos a un punto en que recomendábamos 2 películas al día, ¿ya? En la mañana cine internacional y en la tarde cine chileno de acceso gratuito. Lo que implicaba, primero que nada, una sobrecarga a nuestro querido Juan Pablo Faust, que nos debe estar viendo, que es nuestro community manager, gran community manager del equipo de comunicaciones, una sobrecarga en el sondeo, pero a su vez, como también, claro, esta fiebre como de aportar, que a veces también se confunde con la fiebre de decir yo estoy aportando, ¿ya? Es como la anécdota que una vez le pasó a unos amigos para el terremoto del 2010, digamos, que tenían esta necesidad como de aportar al sur de Chile. Entonces, pero era aportar llevando, digamos, los víveres en un camión que ellos iban a manejar. O sea, no era como dejar los víveres en Santiago para que se les... No, era como la necesidad de que te vieran aportando. De hecho, es más, ese camión quedó en Pana y terminó siendo ayudado por los sureños, digamos. Entonces, como a veces uno quiere ayudar y se atropella por ayudar, pero finalmente la pregunta es, ¿qué tipo de contribución quieres hacer? Y claramente, al menos el festival lo que busca es una reflexión un poco más reposada, digamos, ¿ya? Que no tenía que ver con esta fiebre por estar presente, y que es una fiebre que yo de cierta manera impuse, que era como necesitamos que los contenidos se empiecen a liberar. De hecho, bueno, hablamos con Joselito Torres Leiva, un gran abrazo a él, digamos, para liberar sus películas, pero en la medida que eso ya se empezó a generar como justamente una nube inagotable de contenido, fue como, bueno, quizás hay que replantearlo y generar un sitio patrimonial con una mirada desde el sur de Chile, pero que a su vez fuera el resuerte como de repositorio de películas encontrables e inencontrables, porque también está el punto, no es un tema como hacer los exclusivos con las películas, que se puedan ver con tiempo, que uno lo pueda ver mañana o la pueda ver entre años más, digamos, como la colección justamente de Dominga Sotomayor. No es que la colección de Dominga se borra el próximo jueves cuando aparezca la nueva colección, sino que se mantiene. Y a su vez con cortos que son más bien o trabajos más iniciales de los directores, sobre todo pensando que los más nuevos Onda Media los está comprando. Nosotros no queremos competir con Onda Media, menos que finalmente cineastas chilenos se queden sin un posible ingreso por hacer como esta suerte de un portal alternativo. Entonces, claro, es un sitio más reposado que nos permite generar colecciones con una orientación específica que se pueden ver para siempre y que se hace gracias a que son los propios cineastas. Y cuando digo cineastas, yo me refiero a directores, productores, directores de arte, sonidistas, gaffers. Para mí los cineastas es el conjunto, el colectivo, que es algo que aprendí gracias a una ronda, digamos, de conversaciones que tuve con API. Así que les mando un saludo también a la gente de API, con lo cual me junté el año pasado como para ver cómo mejoramos el ecosistema. Y nos hicieron sugerencias bien potentes en ese sentido.
Entonces, esa es la lógica, como es una plataforma en donde se pueden ver estas películas, pero también van a estar alojados los conversatorios, se pueden hacer streaming, de hecho vamos a hacer streaming, hay algunos directores que nos han pasado películas para dar en streaming, que esas sí que no están en ninguna parte, entonces... ¿Alguna película en esa línea, algún anuncio que tengas que hacer? ¿Alguna directora o directora que va a la exposición política que nos encontremos en otra parte, por ejemplo? Sí, o sea, esto lo puedo decir independiente, que tenemos que empezar a revisar ahora, porque esto es muy previo a la irrupción de Onda Media comprando películas, y por ende tenemos que revisar. ¿Ya? Pero películas más contemporáneas como, digamos, Rara de Pepa San Martín, o películas más antiguas y joyas como Son Sueños de Hielo de Ignacio Agüero, o una película maravillosa como Rey, digamos, y nuestro queridísimo Ernesto Díaz Espinosa, que teniendo un trato con una empresa internacional, logró con esa empresa liberar Mirachman para un streaming, digamos, van a ser parte del proyecto, pero claro, también de manera pausada, o sea, porque a su vez tampoco queremos sobrecargar al propio equipo, digamos, que, o sea, esta plataforma la hicimos para salirnos de esta fiebre del tuiteo de películas 2 veces al día, que fue, de cierta manera, un error mío, por así decirlo, o un hambre mía, digamos, que logramos como contener. Tampoco, por ende, la idea es ahora generar una plataforma que termine siendo lo mismo, pero de manera estable, digamos, ¿bien? Entonces, todo con calma. Bueno, recordemos la dirección de play.ficvaldivia.cl. Me gustaría, sí, hacer un agradecimiento especial a lo que tú llamas fiebre, pero yo creo que los artistas en general y los cineastas en particular durante el inicio de esta pandemia principalmente han tenido una generosidad tremenda en liberar, poner a disposición, democratizar sus trabajos, trabajo que es fruto de muchos años de esfuerzo, miles de situaciones, y sin embargo este gremio, por así decirlo, comparte con la comunidad y tuvimos la posibilidad, seguimos teniendo, es fácil perderse, es cierto, pero tenemos la posibilidad de acceder a películas. El mismo caso de Pampero Cine, la productora argentina, que puso a disposición La Flor, una película de 14 horas que, dicho sea de paso, cuando el director vino a Chile se quejó de que no quedó seleccionada en Ficvaldivia en su momento, pero bueno. No, en España también, en todas partes. En todas partes se ha quejado. Y eso yo la puse en mi listado de las 5 mejores películas de la Internacional Cinéfila de Roger, de hecho. O sea, el episodio 2 es una de las mejores películas de la historia. ¿Ya? Sí, a ver, yo me refiero más bien a la fiebre de nosotros como agentes culturales, no como de los cineastas, de hecho. ¿Ya? A su vez, en el caso chileno, estamos hablando de cineastas como colectivos de trabajo que decidieron no solamente salir inmediatamente a acompañar el estallido social, sino que borrar sus propios nombres y su autoría en pos de un bien común, ¿ya? Porque acá no era como la intervención de salgamos con todo respeto a todas las artes, digamos, pero no era el tema como de la obra puntual en una esquina para subir el ánimo. Era acompañar a las víctimas, registrar el estallido, pero a su vez también era algo que debía ser así. Porque como bien escribió el gran Luchito Horta, digamos, se produjo una democratización del registro. O sea, grandes archivos de la protesta son de gente anónima. Entonces, ha sido muy bonito, me parece a mí, el rol del cine chileno, de salir y volcarse a la calle, de arriesgarse en eso, de poner el cuerpo, y a su vez, si bien hay una idea que tiene que ver con que casi como que el arte es gratis, en vez de generar una campaña con respecto a que el arte es pagado, fueron los primeros que empezaron a liberar libros, películas, digamos, contenidos, obras de teatro. Entonces, claro, uno podría decir, pero una contradicción. No, es la misión del artista, que es pensar en lo colectivo y no pensar tanto en su propio beneficio. Entonces ha sido bellísimo eso. Ha sido realmente bellísimo el dejarse de lado, pero sería ideal que ese dejarse de lado estuviera acompañado por una política de Estado que les diga, obvio, usted hágase un lado, acá hay un Estado. Bueno, nosotros nos preocuparemos de ellos, digamos. Hay preocupación en algunos de la gente que nos está siguiendo. ¿Por qué tiene arriba de la cabeza un soquete sin lámpara?
esa es una preocupación fundamental de uno de nuestros amigos que dice, ¿qué haces eso? No, lo que pasa es que como hago clases, cuando funciona, como que se produce como un halo, que me da una suerte de iluminación, que me parecía en este trato igualitario contigo, Marisol, no generar diferencias, digamos, con respecto a esa iluminación que sí tengo, pero que no debía ser visual. Entonces, por eso... Pero puedo poner la ampolleta si a los amigos les molesta. No, ¿Sí? Acá me soplan que fue Hiedra. Ando con eso porque es difícil estar viendo ahí. A mí me gustaría saber por qué Hiedra siempre está tratando de sabotear a la gente. Eso lo quiero dejar ahí. Bueno, por favor. No. Falta poco para que Raúl Camargo, el autodenominado, el capo de la programación, el una vez me... Perdón, apagué la luz, perdón. Una vez me escribió un italiano y puso que era como porque yo era como el delegado artístico. Y me encantó, pues le hice copy-paste y lo puse así como... Sonaba muy bien, pero no... Pero sí, digamos. Bueno, antes de que nos cuente, porque falta poquito para que nos cuente qué pasa con Film Valdivia este año, que yo sé que la mayoría de la gente que se ha conectado y que después va a ver le estamos dando la lata con otras cosas. Estamos ahí alargando, estirando. No, me gustaría recordar el Festival de Cine de Valdivia del año pasado, particularmente la competencia nacional. Creo que fue especialmente notable la del año pasado, así como las de... ya no sé dónde están. Así como hace un par de años fue especialmente llamativa la programación que hizo Isabel sobre mujeres cineastas. Yo diría que el año pasado fue muy evidenciable las películas chilenas de la competencia nacional. Y quería mencionar 3 para que veamos cómo fueron avanzando y cómo nos afectó también el estallido de la pandemia. La única de las películas que se estrenó en el Film Valdivia que logró estrenarse en el mercado nacional a principios de este año fue Visión Nocturna de Carla Moscoso, que fue una apuesta muy interesante, documental de esta estudiante, que comenzó con esta estudiante de cine y luego ya relata una situación de abuso sexual. Pero fue la única de las 3 películas que voy a nombrar que pudo estrenarse en sala. Claro. El viaje espacial de Carlos Araya, ganadora de FIDOX. Ganadora de FIDOX también, que también se estrenó, que también estuvo en Valdivia. Creo que hay que ponerle harto ojo. Están buscando eventualmente estrenarla en línea o más adelante en salas, pero creo que esa es una muy buena película para que le pongan ojo. Pero la que lamento especialmente que se haya tenido que poner 2 veces, que se estrenó en Valdivia el año pasado, Lina de Lima de María Paz González. Qué tremenda película de esta directora nacional que apenas se iba a estrenar y después vino la revuelta popular y luego se iba a estrenar ahora en FemCine y tampoco pudo ser, pero ojo cuando finalmente pueda ser, que se estrene y que todos puedan verlo. Mientras tanto pueden ver el cortometraje Hija, que está en Onda Media, que es un notable documental sobre la búsqueda de su propia identidad. En esa línea te quería proponer que algo me está diciendo Iván, pero no puedo ver las 2 cosas a la vez. Yo sí logré leer porque mandó un WhatsApp, dice que se va a cortar y que tenemos que como reiniciar, pero no alcancé a leer cuándo. Cuando se cumple 1 hora, ¿cuánto rato llevamos? No tengo idea. Ya, viste, estamos en otra dimensión. Pero mira, te propongo que si es que se nos llega a cortar, volvemos a conectarnos. Pero me gustaría, si es posible, porque tenemos harta gente que nos está acompañando, que hagas un recuento o que destaques algunas de las películas. ¿Cuántos años llevas tú de director? ¿Como 5 o 6? A ver, espérate, justo tengo los catálogos, tengo la lámpara arriba de los catálogos, entonces, a ver, dame un segundo. Lo que quiero decir desde el 2014. Desde el 2014, 2015. Bueno, en el fondo, tú antes eras programador
después fuiste director y pusiste un sello muy particular. Entonces, en esta línea de los festivales como un espacio rebelde, jugado, independiente, en este caso estoy hablando de este festival, si quisieras destacar algunas de las películas que tú has programado o que en los años que llevas de director que te han parecido realmente jugadas. Por ejemplo, yo creo que te la jugaste fuertísimo hace como 4 años con La Noche, del argentino Edgardo Castro, una película que vimos a medianoche y que la gente se iba parando de las butacas y íbamos quedando cada vez menos, pero una apuesta muy jugada sobre sí. Un hombre en la noche, sí, ahí tanto porno también, no sé. Yo creo que más, sí. No, yo creo que más que destacar una que me guste mucho, yo creo que parte del sello es como escuchar a los compañeros, digamos. O sea, en ese sentido, Valdivia es un festival que tiene programadores que seleccionamos en conjunto, digamos, las competencias internacional, que genera como el debate. Pero, por ejemplo, Isabel Orellana actualmente no solamente es gracias a Isabel, es parte importante de nuestro amor por el celuloide, digamos, ¿no? Que ya es algo institucionalizado en Valdivia. John es el que complementa muy bien, más bien la lógica que yo tenía, John Campos, la lógica de las películas más pequeñas, ausentes del circuito internacional en competencia. En ese sentido nos volvemos en partners fundamentales. A su vez, como ya lo señalé en un texto cuando escribía para otros cines, siempre como que los invitados internacionales los converso con Isa, digamos, ¿ya? Pero a su vez el tema es cómo se arma un festival escuchando al equipo que vive en Valdivia y que me está escuchando y que de hecho también están mandando WhatsApp. Entonces, yo sí guardo con mucho cariño la selección de Fango de Campuzano en competencia, porque en general Campuzano era un director marplatense, un gran saludo, mis mejores amigos de festivales son los de Mar del Plata, un gran amor para ellos, digamos, pero que en general estaban como ausentes de la de competencias internacionales, eran más bien películas en muestra, o sea, Fango o Motumaeva, que terminó ganando, digamos, como esa clase de películas que en general no son las apuestas fuertes de las competencias de los festivales y que de cierta manera encuentran su lugar en Valdivia y que a nosotros nos consta por cineastas pero también por programadores de otros festivales que se transforma en una suerte de, comillas, sello que granjea otras invitaciones a festivales, pero por parte de festivales que sí ven las películas, ¿ya? Porque también en el mundo de los festivales o programadores que no ven las películas las seleccionan solo porque están en festivales clase A. Y eso pasa, ¿ya? Sí, y pasa mucho, más de lo que uno quisiera, de hecho. Entonces, en ese sentido, creo que el primer granito del festival es cuando Torres Leiva, en el año 2008, ve Aquel querido mes de agosto, me comparte, en ese tiempo la gente mandaba DVDs, ¿ya? No habían Vimeos ni nada, la veo y gracias a... Y le decimos al jefe de programación, que hasta el día de hoy el jefe de programación, que es el Memo Olivares, que insista para que la película esté en competencia. No nos contestaban nunca los Miguel Gómez y Urbano, digamos. Quizás pensando que la película iba a ser un hit mundial. Al final, quizás por descarte, digamos, acepta la invitación a Valdivia, un poco regañadiente, y terminan siendo los 2 primeros premios de una película que termina ganando más de 60 premios internacionales. Y de cierta manera ahí se transforma Valdivia en un festival que se instala a nivel internacional como de una selección cuidada, pero no de las películas grandes, porque en general las competencias son como las películas, como no sé, la competencia principal son como las películas de mayor producción, esta cosa que se llama como de valor de producción, con agente de venta y demás, y las más pequeñitas van quedando relegadas, y por eso, de hecho, nosotros no tenemos una competencia alternativa al internacional para las películas pequeñitas, porque esas son las que programamos justamente el internacional. También recuerdo con mucho cariño Mercuriales, digamos, de Brigitte Bernier, porque era como una película, comillas, grande, pero que parte en ACID, que es que es una, finalmente, sección de Cannes con la cual nosotros ya tenemos una asociatividad muy fuerte, pero que como que no genera ningún tipo de gran
revuelo en Cannes por ser una sección muy pequeñita y que termina no solamente en competencia acá, sino que también con un gran recorrido a posteriori. Entonces, hay películas que les guardo mucho cariño, o como El resto del mundo, Pablo Echavarría, digamos, o El último cristero de Matías Meyer, que se me empiezan a venir a la cabeza. No voy a nombrar a ninguna chilena en todo caso, pero en general también le guardo mucho cariño al hecho que hemos formado un equipo de festival en donde también el equipo de programación tiene la posibilidad de incidir en la competencia, pero a su vez tiene como sus propios espacios. En el caso actual, John es el que programa Disidencias y que por ende es John el que programa La Noche, y Torres Leiva origina Nuevos Caminos, luego Gonzalo de Pedro, y actualmente, y con mucha justicia, la hace Isabel, que es la que justamente empieza a indagar en el Super 8 latinoamericano y termina siendo, digamos, una apuesta fundamental del festival y un sello diferenciador que es dar película en celuloide. Bueno, hay un comentario de Seba que dice que lo que hizo Visión de Rel realmente, y lo de Basoffi, fue histórico porque representó una democratización de su contenido. Yo entiendo que se va a hacer un informe justamente sobre ese festival, así es que ahí lo estamos esperando en el Agente Cine. Antes que se corte, o si se corta lo volvemos a retomar, entremos de lleno en lo que va a ser la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia 2020. Oye, ¿y si cortamos al tiro para interrumpir? No es malo. Ya, pues, hagamos eso, pero espero que no perdamos a todas las personas que nos están. ¿Y si le preguntamos a la audiencia, ponte tú? Si cortamos ahora para que metamos, mira, Irina de Lima, Corazoncito. Hay otra persona que dice que chidísima, que esa democratización, le responde a Sebastián, es bien relativa, porque ni personas dedicadas al cine lograron tickets para ciertas proyecciones, o sea, de estudiantes o público general, ni hablar, que es algo de lo que habías comentado. Iván, ¿dijiste chidísima? Sí, pero tú también puedes ver, ¿po no? No, está lejos. O sea, que chidísima es... Judith, si estás ahí, mira, tengo un afiche de Sara Gómez, que es el que te iba a regalar, de hecho, así que cuando se acabe la pandemia, ese afiche es tuyo. Alguien había comentado que estaba ese afiche de esta directora cubana, y recordemos que el año pasado, el año pasado también se exhibieron películas de ella junto con Agnès Varda en el festival, ¿no? Sí, ahí uno de nuestros grandes y queridos amigos, que es Nico Bock, nos dice que hagamos un intermedio. Entonces yo creo que para que no se pierda, debiésemos cortar, así la gente que necesite ir al baño o a reforzar sus cervezas y vinos lo puede hacer. Yo también tengo que ir al baño, he tomado demasiada agua. Pero cortito, porque tienes que explicarnos qué va a pasar con Freak Valdivia. La hacemos corta. 2 minutos. Ya, chao. Volvemos. Sí, volvemos. Ay, ¿cómo se corta esto? Estoy como la abuelita. Finalizar video. Vamos a hacer todo de nuevo.